Bienvenido a Viernes, yo te lo cuento con Patricia María Benard Cantú, mi pluma. Nuestra cita es hoy con un autor mundialmente reconocido. Lo he tocado antes, tengo muchos cuentos de su autoría con su simbología en TikTok. Lo reconocerás al instante. Este es el tercer capítulo de su libro Demián y este autor es Germán Hesse. Acompáñame, descubramos de qué se trata esta bella lectura del día de hoy. El mal ladrón de Germán Hesse, capítulo 3 de su libro Demián. Se podrían contar cosas hermosas, delicadas y amables de mi infancia, de mi seguridad junto a los padres, del amor filial y de la vida apacible, caprichosa en aquel ambiente suave, cariñoso y diáfano, pero solo me interesan los pasos que di en la vida para llegar a mí mismo. Todos los bellos momentos de reposo, los islotes de felicidad y los paraísos cuyo encanto conocí quedan en la lejanía resplandeciente y no deseo volver a pisarlos. Por eso, al evocar mi juventud, hablaré solo de lo nuevo, de lo que me salió al encuentro, impulsándome adelante y desarraigándome. Las acometidas vinieron una y otra vez del otro mundo y siempre trajeron consigo miedo, violencia y remordimiento. Siempre fueron turbulentas y pusieron en peligro la paz en que yo hubiera querido vivir constantemente. Vinieron los años en los que volví a descubrir que en mi interior latía un instinto que en el mundo permitido y diáfano había que disimular y ocultar. Como a todo ser humano, también a mí me asaltó el lento despertar del sentimiento del como un enemigo destructor, como la tentación, lo prohibido y el pecado. Lo que mi curiosidad buscaba, lo que suscitaba sueños, placer y miedo, el gran misterio de la pubertad. No encajaba en absoluto dentro de la felicidad mimada de mi paz infantil. Yo hice como todos, llevé la doble vida del niño que ya no es niño. Mi conciencia habitaba en el mundo familiar y permitido. Mi conciencia negaba el nuevo mundo que surgía, pero al margen de aquel, yo vivía en sueños, instintos y deseos subconscientes sobre los que construía puentes la conciencia, cada vez más atemorizada porque en el mundo infantil, mi mundo infantil se desmoronaba. Como casi todos los padres, tampoco los míos colaboraron en el despertar de los instintos vitales, de los que nunca se hablaba. Solo colaboraban con un cuidado infatigable en mis esfuerzos desesperados por negar la realidad y seguir viviendo en un mundo infantil que cada día era más irreal y más falso. No sé si los padres pueden hacer mucho en estos casos y no hago a los míos ningún reproche. Acabar con mi problema y encontrar mi camino era solo cosa mía y yo no actué como la mayoría de los bien educados. Todos los hombres pasan por estas dificultades. Para el hombre medio es este el punto en que las exigencias de su propia vida entran en colisión dramática con las circunstancias. El punto en que tiene que luchar más duramente por alcanzar el camino que conduce hacia adelante. Muchos viven tal morir y renacer,
que es nuestro destino. Solo en ese momento de su vida, en aquel mundo infantil, se resquebraja y se derrumba lentamente, cuando todo lo que amamos nos abandona y de pronto sentimos la soledad y la fealdad mortal del universo que nos rodea. Muchos se estrellan para siempre en ese escollo y permanecen toda su vida apegados dolorosamente a un pasado irrecuperable, al sueño del paraíso perdido, que es el peor y más nefasto de todos los sueños. Volvamos a nuestra historia, las sensaciones y los sueños con los que se me anunció el fin de mi infancia no son tan importantes como para relatarlos. Lo importante fue el mundo oscuro. El otro mundo había vuelto a aparecer. Lo que un día significó Franz Krommer se hallaba ahora en mí mismo, y con esto, y también desde afuera, consiguió el otro mundo poder sobre mí. Habían pasado ya varios años desde la historia con Krommer. Aquella época dramática y culpable de mi vida parecía estar muy lejana y haberse disuelto en la nada como una corta pesadilla. Franz Krommer hacía mucho tiempo que había desaparecido de mi vida, y la otra figura importante de mi tragedia, Max Demian, no llegó a desaparecer ya nunca de mi horizonte. Durante mucho tiempo se mantuvo muy al margen, visible pero pasivo. Lentamente fue acercándose, irradiando otra vez su fuerza y haciendo sentir su influjo. Intento recordar lo que sabía de Demian en aquel tiempo. Puede ser que no hablara con él ni una vez durante un año más. Yo lo evitaba y a él no me importaba en absoluto. Quizá me saludaba cuando alguna vez nos encontrábamos. Me parecía entonces que en su amabilidad había un leve destello de sarcasmo o de irónico reproche. Pero probablemente eran imaginaciones mías. La aventura que yo había vivido con él y el extraño ascendiente que había ejercido sobre mí parecían como olvidados, tanto por su parte como por la mía. Busco su imagen, y ahora que reflexiono sobre él, recuerdo que permanecía siempre allí y que yo me daba cuenta de ello. Lo veo ir al colegio solo o entre algunos alumnos mayores, y lo veo extraño, solitario y silencioso, caminando entre ellos como un astro, rodeado de su atmósfera propia, viviendo según sus propias leyes. Nadie lo quería, nadie tenía trato íntimo con él, excepto su madre. Y tampoco ella parecía tratarle como a un niño, sino como un adulto. Los profesores procuraban dejarle tranquilo. Era un buen alumno, pero no intentaba gustar a nadie. Y de vez en cuando oíamos algún rumor sobre una respuesta, un comentario o una réplica que había dado algún profesor en un tono difícilmente superable por su áspera provocación y su ironía. Cierro los ojos y me parece ver su imagen. ¿Dónde fue? Si ahora vuelvo a recordar, fue en la calle frente a nuestra casa. Le vi allí un día con un bloc en la mano, dibujando. Estaba copiando